nací en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, hace 63 años y como 7, 8 meses. Y, y me inicié en la música temprano, ¿viste? Como todos los padres, me pusieron a querer tomar clases de piano, que por supuesto me volaban, no quería saber nada. Pero tenía una muy buena profesora, muy paciente, muy buena gente. A mí siempre me ha tocado lidiar con buena gente, pero, digamos, los resultados podrían haber sido mejores, pero bueno, en fin, la gente, los profesores siempre que tuve fueron buenos y eso fue muy importante. Entonces, digamos, tuve un contacto con el piano como primer instrumento y le estudié por un par de años, no me interesó demasiado, largué. Después, años más tarde, cuando tenía 13 años, me encontraba un profesor, un tipo del cual como que habría que hacer un paréntesis, porque tiene que ver con la parte de enseñanza, tal vez más adelante lo podemos tocar el tema cuando estemos hablando de cuestiones de enseñanza. Eh, y el tipo le encontró la vuelta conmigo, y a partir de, sin enseñarme ninguna cosa técnica importante, eh, sin preocuparse por la parte técnica directamente. La primera clase el tipo viene y me dice, ¿qué querés tocar? Y yo pensaba que el tipo me iba a venir, bueno, mira, para mañana, la semana que viene, al Lanón, el Cherny, esto, lo otro. Me dice, no, yo no te pido nada de eso, ¿qué querés tocar? Y me agarró tan descolocado que yo le dije, y en ese momento lo que estaba pasando era los Let It Be, ¿viste? Los Beatles. Y digo, quiero tocar los Beatles. Entonces el tipo dice, bueno, la semana que viene te traigo la parte y empezamos. Y a partir de ahí empezó mi derrotero en la música, en serio. Porque empezamos con eso y me fui enganchando más y más y más. Y entonces, justo en el año 72, mira lo que te estoy hablando, vino Duke Ellington a la Argentina, lo escuché la banda de él, me mató, completamente me dejó de cama, porque nunca había escuchado jazz. Mis padres, mi madre era una cantante lírica, no profesional, semiprofesional, y mi padre nada que ver con la música. Entonces fui ahí, viste, un día al Gran Rex, y lo vi a Duke Ellington y me mató. Y particularmente me mató alguien que después, cuya carrera seguí mucho de ahí en adelante, que fue Paul González. Me mató, de gran tenorista. Eh, Eso fue, digamos, mi contacto con el jazz. Y a partir de ahí empecé a interiorizarme. Acordate que en esa época la gente no se mandaba emails, no habían Zooms, la gente en ese momento se mandaban cartas y no había celulares y no había YouTube y no había nada. Es decir, que estábamos, viste, en el ostracismo total. Y lo único que había era un poco de radio. Imagínate que si hay pocos programas ahora en Argentina o en el mundo, acá en Estados Unidos, en Nueva York hay 2 radios nada más que pasan jazz. En ese momento también era lo mismo, en la Argentina, por lo menos en Buenos Aires, no se pasaba nada de jazz. Entonces, era una cosa difícil para conseguir material, y más, aparte de los discos carísimos, cerrar las importaciones. Bueno, en fin, eh, uno conseguía lo que podía y a partir de ahí eh, escuchabas y aprendías y digerías cada disco, ¿viste? Lo terminabas desguazando porque era como que era tu material de información por mucho tiempo. Así que a los ponchazos, difícil. Eh, y entonces empecé dentro del jazz tradicional. Para hacer una historia larga, lo más corto posible, empecé con un tipo que se llamaba Cacho Rodríguez Jurado, que era una persona que estaba muy metido con la música de los spirituals y toda la música negra en general, y, y relacionado con el jazz tradicional. Eh, Cosa que a mí me resultó, primero por imposibilidad de poder tocar algo más, digamos, más contemporáneo, más difícil. Es como que me fui a las fuentes de tocar jazz tradicional. El otro que me mandó a las fuentes fue Dizzy Gillespie, porque 6 meses después que vino Ellington, vino Gillespie a la Argentina, tocando con su quinteto, y cuando lo escuché a él, digo, no entendí nada de lo que tocó el tipo. Tocó una cosa, porque más allá de que él era
era el padre del vivo, digamos, en su instrumento al menos, el tipo ya tenía, cuando creció y evolucionó y tomó una dirección distinta, un camino distinto en su approach, era diferente de lo que era la mayoría de los trompetistas, digamos, de esa era. Y tenía una cosa muy particular. Y cuando lo escuché, digo, no entendí nada. Agarré y dije, me voy a escuchar jazz tradicional porque voy a ver de dónde empieza esto. Y te digo sinceramente que fue la mejor cosa que me podía haber pasado. Ya desde ese momento Dizzy Gillespie tuvo una influencia muy grande en mí. Muchos años después tuve la posibilidad de tocar con él varias veces, de tocar en proyectos relacionados a él. Es como que estuvo siempre en mi vida. La presencia de Dizzy Gillespie estuvo siempre ahí. Y te digo, como que él me mandó de vuelta, porque yo ya escuchaba a Ellington y empecé a escuchar cosas un poco más contemporáneas. El tipo me dijo, de acá, y me dio una patada en el traste y me mandó a los comienzos. Y te digo que fue bárbaro, porque me hizo entender la música desde otra perspectiva, desde la perspectiva histórica. Y empecé a escuchar, qué sé yo, King Oliver, Louis Armstrong, Chick Webb, digamos, ¿cómo se llama? Fletcher Henderson, todas esas bandas de los años 20, 30, iba progresivamente, iba evolucionando. Inclusive yo tocaba en bandas, tocaba en una banda que se llamaba Delta Jazz Band, que después se hizo la Santa María Jazz Band, y yo tocaba en bandas, gracias a Ubaldo González Ganuza, que fue un clarinetista muy importante dentro, ya que todavía vive, y que todavía es una personalidad importante dentro del ambiente de jazz tradicional. Y cuando yo escuché eso y me empecé a curtir en ese ambiente, yo dije, acá me voy, no me quedo y me voy. Y me fui a estudiar, tuve la posibilidad de estudiar en Inglaterra, estuve estudiando en el Royal College of Music, que era un colegio muy grande de música clásica, donde estudié, mis estudios allá, y después volví a la Argentina. Después volví a la Argentina, ya dedicado completamente al jazz, porque la música clásica fue una cosa interesante, fue una experiencia muy importante, pero no era realmente lo que yo quería hacer. Mi pasión estaba en el jazz, y eso es lo que yo quería continuar. Y después, años después, viajé a Estados Unidos, un par de intentos fallidos, y después en el año 88, con lo que fue mi primera mujer, nos fuimos a Nueva York. A los 6 meses de llegar, a través de Ignacio Berroa, me entero de una audición que hacía la Hampton, y para entrar a tocar en la banda de él, donde estaba, entre otros, estaba Steve Wilson, el altoísta, estaba Steve, estaba Scott Robinson, otro multiinstrumentista muy respetado en Nueva York, y entramos todos juntos. Alan Hampton había desbandado su banda por problemas gremiales, y entramos nosotros, y eso primero con Paquito de Rivera. Paquito fue fundamental para mí porque me dio mi primer permiso de trabajo, que duró 3 años, y después eso fue fundamental. Y durante ese tiempo inicial que me dio Paquito, eh, ya al promediar ese periodo inicial, yo le pedí a la Hampton a ver si me podía ayudar con la Green Card. Me dijo, si yo te ayudo, te hago la Green Card. Y así fue que me pude quedar y vivir hasta el día de hoy, tener la Green Card y luego la ciudadanía norteamericana. Y a partir de ahí, bueno, a partir de lo de Hampton surgió, empecé a trabajar con un montón de gente, y sí, tuve la gran fortuna de tocar con muchos de los grandes, de los cuales fue donde más uno aprende realmente, es tocar, teniendo la posibilidad de tocar con gente que sabe más que uno. Por eso yo siempre a todos mis alumnos les digo, mira, el tema está, aunque te miren torcido, aunque no les guste, o que fuere, siempre traten de tocar con gente que toca mejor que uno. Porque tocar con la gente que toca igual que uno es como que estás en el mismo plato. Acá lo que siempre uno tiene que buscar es estar juntarse con gente que está en mejor nivel que uno. Y si tenés las condiciones y tenés la dedicación, te van a aceptar, te van a terminar aceptando. Y así es como vas a crecer, es la única manera. Es la única manera. Así que te digo, bueno, eso es básicamente mi historia musical, salvo los nombres de toda la gente con la cual trabajé, qué sé yo, que
bueno, si querés te doy nombres, te puedo decir. La gente más que nada, yo trabajé con la banda de Lionel Hampton, que estuve casi 5 años, inmediatamente hice un segue a la United Nations de Paquito Rivera. Paquito tomó la banda de la United Nations, tomó la continuación de Dizzy, cuando Dizzy falleció en el 93. La banda no era de Dizzy, sino que era de un productor que se llamaba Charlie Fishman. Y Charlie, Paquito era uno de los miembros de la United Nations original, entonces le ofreció a Paquito que fuese, Charlie le ofreció la continuidad a Paquito, y Paquito continuó. Estuvimos varios años así. También otro argentino, un gran músico, Diego Urcola, allá. Estuvimos en Argentina con esa banda. Eh, y después de ahí salté a lo que era Dizzy Gillespie Alumni All Stars, que se llamaba así, un título medio rimbombante, pero es cierto, es una banda donde realmente habían grandes músicos. El líder fue John Faddis y Slide Hampton, y ahí fue donde conocí y trabajé desde Randy Brecker, a Roy Hargrove, a qué sé yo, a James Moody, a Jimmy Heath, es decir, una variedad de gente, de Louis Nash, en todos los instrumentos, grandes músicos. Eso duró hasta el día de hoy prácticamente, porque de vez en cuando yo hago todavía conciertos con ellos. Así que bueno, esa es básicamente ahí sí mi trayectoria musical de lo profesional. Eh, Después estuve involucrado con cosas mías, haciendo discos míos y demás, pero bueno, eso ya es otra historia. Más allá del instituto, de la escuela que termines yendo, yo soy un convencido que lo que realmente te termina de formar es el medio. Y si bien en Inglaterra se tocaba muy bien, se tocaba muy buen jazz y nada, pero en ese momento inclusive, y en general, siempre se mira dentro de lo que se llama mainstream, que es el jazz normal, digamos, ¿no? Sin ninguna etiquetas, porque en Europa durante mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, el free jazz, las corrientes más vanguardistas han tenido siempre más, ¿cómo te diría?, más aceptación, por una cuestión, hablando a calzón quitado, por una cuestión también de que era más fácil, entre comillas. Porque en el jazz, digamos, en las formas más tradicionales o en las formas más, a ver cómo explicarlo para no ofender sensibilidades, el tema no es que la música sea mejor o peor, sino que para tocar straight ahead, para tocar lo que se llama straight ahead, para el mainstream jazz, tenés que swinguear. Y a los músicos negros es difícil ganarle, competir en ese sentido. Pues la música le pertenece a ellos. El jazz es una música negra. Entonces, hay gente que todavía está discutiendo, ¿viste? Así como discutían si uno tiene que estudiar o no estudiar, hay gente que discute si la música es blanca, gris o negra. No, la música es negra y nosotros estamos ahí de invitados. Cuando nos invitan, que generalmente no nos invitan. Entonces, así es. Pero a mí, para contestar tu pregunta, fue una cuestión netamente circunstancial que me llevó a ir a Inglaterra. Pero hubiese ido a Estados Unidos, hubiese sido mejor. Y esencialmente, lo más importante de todo es por el nivel de los músicos. No, la educación está todo fenómeno, pero Berkeley, ¿viste? Ya se sabe que muchas veces se cuestiona el hecho de que son como factorías de músicos y esto y lo otro, y la educación en sí hay muchas cuestiones que son discutibles en cuanto al tiempo que el profesor tiene la posibilidad de pasar con cada alumno y del enfoque que le da. ¿Viste? No hay nada mejor que la situación del trabajo personal con un profesor con el cual tenés tiempo de poder trabajar en serio. Y más aún todavía, la posibilidad de que
tu profesor te diga, esta noche te vas a tocar una jam session. No hay jam session en todos lados. En Nueva York, inclusive hoy en día, están cerrados los boliches, pero hay boliches que están abiertos, Smalls, pues sin ir más lejos, hay jam session. Y la gente inclusive se junta en la calle y tocan. Esto es como también en Argentina, ¿no? Pero se junta y toca y toca y toca, porque el tema es ese, es tocar todos los días. Todos los días es ponerse a tocar con gente que toca mejor que vos, en la medida de las posibilidades. ¿Y dónde vas a encontrar gente que toque mejor que vos? Lo más probable es Nueva York, donde llegás y te vas hasta el día de hoy, te amedrenta el nivel de la gente, de los chicos que hay allá. También eso da para otro tema. Hay gente que está siempre con el pensamiento, y me voy, no me voy, y qué pasa si me voy y después no me va bien. Mira, la única manera de saberlo es hacerlo. La única manera de saber cómo te va a ir es haciéndolo. Porque yo te cuento una anécdota. Yo llegué a Nueva York la primera vez y paré en un hotel que estaba en la calle 47 entre la Sexta y la Séptima Avenida, pleno Times Square. Y yo llegué con poca referencia, repito, entendé que no es la época de YouTube, ni el Internet, ni esto, no había Internet. Cuando yo llegué a Nueva York, digamos, las primeras veces que yo llegué, que fue en 81, 82, no había nada. No había celulares, no había Internet, no había nada. Siempre hay que condicionarse o hay que meterse en la mentalidad de lo que pasaba en ese momento en la vida del mundo, ¿viste? Y en ese momento no había todo esto. Entonces, llego a Nueva York, llego con el vuelo de Aerolíneas Argentinas, y creo que venía de Buenos Aires. Entonces, y dejé mi valija, pasó un par de cucarachas así enormes, ¿viste? Con las cuales iba a tener que convivir unos cuantos días en mi habitación. Salgo a la calle y escucho un saxo alto. Y digo, y entonces me acerco, voy, imagínate, primero, es el primer momento, el primer contacto con la ciudad, tipo hora después de llegar. Y llego a la esquina, en la 47 y la Séptima, y hay un negrito pasando la gorra, mientras que, no sé qué era, había un baterista o un contrabajista, ponerle que estaba tocando, y después el tipo agarra el saxo y empezó a tocar, y se tocaba la vida. Y encima se parecía a John Coltrane. Y yo digo, ¿pero qué carajo voy a hacer acá? O sea, ¿qué vine yo acá? Si este tipo está pasando la gorra, acá en la esquina, y yo, bueno, ese tipo era Vincent Herring. Y que para aquellos que no lo conocen, Vincent Herring es un gran saxofonista. Y el tipo pasaba la gorra como podía haber sido cualquier otro. Es decir, el tipo estaba practicando en la calle porque, viste, por ahí te rompían las bolas en el departamento, o simplemente porque tocaba porque se le daba la gana, porque querían practicar. Entonces yo, cuando vi eso, yo miré, digo, ya vuelvo a empaquetar. Bueno, tuve más sentido que eso, fui más inconsciente, y decidí quedarme. Mira, me pasó una cosa insólita. Para yo poder ser músico de la banda, ahora te cuento otra historia. Para yo poder ser músico, para conseguir la Green Card a través de Lionel Hampton, primero lo de Paquito, que él me hizo de sponsor como como un permiso de trabajo temporario de 3 años. Pero después lo de Lionel Hampton, para darme la Green Card, hubo que demostrar que yo como músico de jazz era necesario en Nueva York. Escuchá lo que te digo, que yo, siendo un latinoamericano, un sudaca, blanquito, con un apellido rarísimo, que yo en ese momento era necesario en Nueva York como músico de jazz, que él me iba a tomar como su como su ¿cómo se llama? Director musical. Que eso fue lo que yo era. En ese momento, yo era director musical de banda. Entonces hubo que hacer todo tipo de trucos, porque aparte nosotros no entendemos en Argentina el mundo profesional de jazz. Había que lidiar con el sindicato de músicos, había que lidiar con las autoridades, es decir, una cosa súper burocrática y complicada, a quien tenías que convencer a través de abogados, a través de esto, lo otro, y finalmente se hizo. Demostraron que yo, a través de todo tipo de cosas, de que yo era necesario.
en Nueva York. Es decir, que de esa primera historia que te conté, que es como decir, me vuelvo a mi casa ahora, a que te pase una cosa así. Y vos decís, ¿por qué? ¿Pero que sos un genio? No, son las circunstancias. Son las circunstancias. Vos vas a Nueva York, no sabés cómo te va a ir. Cuando alguien te dice, no, vienen todos los tipos que tocan, y vos qué vas a hacer, ¿viste? Viste que siempre la gente, siempre tratan de darte ánimo, ¿no? Y te dice, pero mira con todos estos tipos que tocan tan bien, y digo, ¿qué vas a hacer ahí? Te vas a comer un garrón, vas a volver con la cola entre las patas, y nos vamos a matar de risa de vos porque sos un pelotudo. No. Vos decís, ah, sí, ok, fenómeno. Hablamos en 10 años. No hace falta, no, nunca escuches a nadie que te diga que te va a ir bien o mal en Nueva York, porque no sabes. Vos podés bajar del avión y te pueden pasar cosas como lo que me pasó a mí. Como que, por ejemplo, hayan demostrado, tenido que, y demostraron que yo, como músico de jazz, blanco, viniendo de Sudamérica, era necesario en la ciudad de Nueva York. Así que nunca hay que escuchar ningún comentario negativo en eso. Por supuesto que uno tiene que tener, habiendo dicho eso, hay que ir a a lo otro. Uno tiene que ser serio con lo que está haciendo, con su instrumento, con el estudio de la música, escuchar, respetar. Yo no te conozco a vos, pero lo conozco a Tomás y él lo he escuchado muchas veces, videos chiquitos que pone, lo está haciendo en serio. Lo está haciendo en serio, está fenómeno lo que está haciendo. Y está bien que lo está haciendo estilísticamente de una determinada manera, me parece bárbaro. Entonces, está en el camino correcto. Pero de la única manera que él, probablemente el mismo te esté pasando a vos, van a mejorar, va a ser a través de tocar con músicos mejores. Porque hay muchas cosas, se me viene la palabra saro, que quiere decir que son cosas como detalles pequeños, que en un total, en un contexto general, te hacen, primero que estás ahí en vivo. Yo tenía mi compañero de sección, era Frank West en el alto, era el lead alto, yo era el segundo tenor, mejor dicho, yo era el primer tenor, porque yo estaba reemplazando a Jimmy Heath al principio cuando entré en la Dizzy Gillespie, en All Stars, yo reemplazaba a los dos, a Moody o a Jimmy Heath. Y por ejemplo, recuerdo, muchas veces, inclusive tengo fotos en mi Facebook, lo puedes ver, una sección donde estaba Gary Smullian en barítono, Antonio Hart en tercer alto, el primer alto era Frank West, y Moody tocando el segundo tenor. Y yo, se para Moody, toca, y yo lo estoy mirando a medio metro de distancia. Y es una clase. Cuando vos abrís los sentidos y estás y decís, a ver, ¿cómo es esto? Entonces, primero que lo tenés en la cara tocando. Segundo, que después de eso vas y te subís a un ómnibus y pasás horas y días, porque haces giras. Y en esos días te cuenta historias, te cuenta cosas, y te da, y te dice. Y te voy a decir que las críticas que te dicen. A mí Jimmy Heath me decía, yo tocaba y de golpe me veía y me decía, y decía una cosa, ¿y por qué tenés que tocar? ¿Por qué tenés que tocar tantas notas? Es decir, ¿por qué no dejas algo para que, viste? Porque todos hacemos eso. Yo, por ejemplo, a mí me costó mucho, y te digo que no me considero un buen músico de banda, por eso, por esto, porque es como que, viste, agarrás y tenés un bloque tenés dos coros y te querés contar toda la vida. Y no, nadie te pide que te cuente la vida. Y Jimmy me dijo varias veces, escúchame, ¿por qué tenés que tocar tantas notas? O Claudio Roliti, que yo tocaba con él mucho, era mi gran hermano, un gran trompetista brasilero, que hizo una carrera muy importante en Estados Unidos, y él me decía, no me toques con vibrato, no me pongas vibrato. Bueno, a eso a Tomás no le va a gustar, pero a su criterio, que vibrato era una cosa que, no, ¿viste? No. Pero más allá de eso, él me decía, no, Billu, tenés que tocar, tenés que
armar mejor los solos, tenés que, es decir, porque el aprendizaje no es solamente las qué escala sabés, qué pattern sabés, y una de las cosas que uno aprende también es a entender por dónde pasa la esencia de la música. Y eso lo pasás, lo vivenciás en gente que te impone esa madurez, esa historia. Si yo te digo las cosas que te digo, vos vas a decir, ok, está bien, muy bien. Pero si te lo dice Frank West, un tipo que tocaba con Basie, que hizo una carrera de tantas bandas, tantos grupos, si te lo dice James Moody, que es, que, que para mí era uno de mis grandes influencias, uno de mis grandes, ese si Moody te dice, mira, no, inclusive Moody me regaló, fíjate vos, es otra cosa importante que me quedó muy metida en la cabeza. Él me regaló un libro de Jerry Bergonzi. Jerry Bergonzi hizo una serie de 6 libros muy buenos, que son realmente todos los chicos tendrían que estar mirando eso porque hay muchos, pero no es fácil entender, no es fácil, digamos, no es una cosa de acceso fácil. Y entonces Moody me dice, mira, léete este libro. Y te lo dedico, qué sé yo, léelo. El tipo estaba siempre buscando cosas nuevas, siempre estaba practicando a los 80 y pico de años, todos los días. Escuché lo que digo, todos los días practicaba, todos los días, y lo escuchabas en la habitación del hotel. El estar puerta contigua con él y escucharlo, el de ir a tomar el café, el de tomar el desayuno, y que te cuenta así, porque Dizzy hacía esto, y mientras estaba en el escenario hacía lo otro, y entonces, qué sé yo, y Jimmy Hill para eso era fantástico, te contaba todas las historias, y vos decís, pero ¿qué tiene eso que ver? Todo eso son condimentos. Vos me decís, en un plato X, ¿qué importancia tiene la pimienta negra? De por sí solo vos no vas a comer pimienta negra. Si no, se va a agarrar pimienta cortada, no vas a ponerle en la boca, porque no tiene nada. Pero cuando tenés un plato y lo sazonás con pimienta negra, le puede dar un carácter muy distinto. Entonces, son elementos que van sumando y que no te lo da lo que se llama la academia, es decir, la academia, las escuelas. Más aún porque no hay ese contacto tan directo por imposibilidad de tiempo entre el profesor y el alumno. Todos los profesores te dicen lo mismo, te dicen, sí, escucha escucha el otro, tranquilízate solo, haceme esto, el otro. Pero eso va hasta un cierto punto. Eso te da la base, digamos, es el ABC. Pero lo que te hace distinto es todos esos condimentos adicionales que tienen que ver con entender la música, de dónde viene la parte cultural de la música. ¿Me entendés? Hay toda una cuestión cultural que es que es difícil de definir en palabras. En cuanto a la aceptación de músicos norteamericanos, más que nada de los músicos negros. Como te dije antes, si seguimos con la relación de lo que veníamos hablando antes, hay un tema que es muy importante, que tiene que ver con la suerte, con algo impredecible, que vos no sabés cómo se te pueden dar las fichas. En otras palabras, es como que tenés un mazo y de golpe te da una mano fenómeno. Estás jugando a las cartas y te viene una mano fenómeno. No tenés, hay ciertas cosas que no las podés manejar. Hay otras cosas que sí podés manejar. Por ejemplo, en lo general, tener una buena actitud y ser responsable. Porque si bien la historia bohemia de Charlie Parker vendiendo saxofones, viste que eso le pasó a Charlie Parker con Lionel Hampton, hay una historia donde Charlie Parker, Lionel Hampton le pide que venga a tocar con él. Y Charlie Parker dice, sí, fenómeno, pero no tengo un tenor, porque él necesitaba un tenor. Entonces, sí, no te preocupes, esta noche, Lionel Hampton en esa época, la época estamos hablando de los 50, era especie de un rockero, ¿viste? Destruía teatro, la gente lo iba a ver y rompían todas las sillas, una cosa de loco. Entonces, este tipo
Digo, ¿qué necesitas? Dice, y necesito un tenor porque no tengo. Ah, bueno, vení. Esta noche vení y tocas yo te traigo un tenor. Entonces fue Charlie Parker, inclusive hay fotos de tocando con Lionel Hampton, tocando solo, con el tenor. Y entonces, al terminar el trabajo, eh, Lionel Hampton le dice, bueno, che, vení mañana, porque mañana tenemos también, tocamos. Sí, sí, ven, bueno, nunca más apareció. Se llevó el saxo, lo empeñó, compró sus necesidades para la semana de droga y nunca más volvió. Y nunca más lo vio, Lionel Hampton nunca más lo vio. Es decir, ese tipo de imagen bohemia, viste, totalmente perdido, eso en la realidad no existe. Si vos sos así, no te llama nadie, ni el loro, ni aunque sea Charlie Parker. Es decir, tenés que ser Charlie Parker, y Charlie Parker también la pasó mal. Digamos que no es que Charlie Parker lo llamaba a todo el mundo y el tipo se mandaba este tipo de cagadas. Es decir, primero, una cuestión de suerte. Segundo, una cuestión de actitud, de ser profesional y ser serio, de estudiarte la música, de tener una actitud seria, de presentarte a los ensayos a la hora que tenés que venir, vestido bien, no todo zaparrastroso. Es decir, vos decís, ¿pero qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver en la imagen que vos le das a la gente de quién sos vos como profesional. Obviamente que después viene que puedas tocar, por supuesto, eso que puedas tocar. Pero la relación humana juega un factor muy importante. En un momento, y yo me perdí mucho por no estar metido, yo no he hecho droga, ni siquiera fumo, ni fumaba marihuana, ni nada. Yo no es una cosa que me interesaba. Entonces, pero si yo hubiese estado metido en el mundo de la droga, como era en Nueva York cuando yo estaba ahí en los 80 y 90, ahora es mucho menos, pero era una cosa bastante fuerte, la cocaína y demás, si yo hubiese estado en eso, tendría muchos más amigos, y me aceptaría mucho más. Pero como yo no estaba metido en eso, ni siquiera hacía marihuana, no fumaba marihuana, nada, yo no tengo ningún problema, pero a mí no me interesó. Y eh, eso me hubiese traído también, me hubiese acercado más, me hubiese dado más posibilidades de trabajo. Y mucha gente hacía eso, ¿viste? Eran compañeros de fumatas o compañeros de tirarse líneas. Yo lo viví eso cuando hacía giras y viste, la gente me ahumaban con los cigarrillos de marihuana, estás en un bondi, viste, 8 horas, va de una ciudad a otra y estás que todo el mundo te está dando con toda la marihuana, sabes como terminás odiando la marihuana. Si vos no estás metido en eso, terminás odiando. Yo no la odio, pero. Entonces, eso sí me hubiese ayudado, pero no me ayudó. ¿Sabes lo que me ayudó mucho también? Es que con mi apellido y mi cara blanca de, de papa hervida, los, los tipos me veían como un sudamericano. Fíjate vos la locura. Esto justamente lo escuché de Slide Hampton. Yo le pregunté a él, una vez le digo, bueno, Slide, pero ¿por qué me aceptás? Digamos, porque esto es una cuestión racial, no sabes, muy pesada. Es decir, o hasta hoy el día, por ahí la gente no lo hace tan obvio, pero el tema racial es muy pesado. Hay gente que son más abiertos, de mentalidad más abierta y demás. Me refiero a músicos negros que tienen una mentalidad más abierta, que son generalmente los mayores, los que tienen ya una visión distinta de la vida. Pero entre los músicos más jóvenes hay un racismo muy metido, muy metido. Pero los que son más grandes ya lo ven un poco distinto. O se casaron con una blanca, que es el caso de muchos de ellos, tiene una novia blanca. Hay ya una interacción de razas y demás que hace que sean más abiertos. Entonces yo le digo, Slade, decime una cosa, ¿por qué, bueno, digamos, supuestamente yo le hablaba de usted, o sea que en el inglés no hay vos y usted. Así que yo le decía, mire, ¿por qué me acepta? Yo soy blanco y con todo esto. Dice, lo que pasa es que vos, me dice, vos sos un latinoamericano, y como un latinoamericano que sos un perseguido. Digo, pero no, vos sos un perseguido. Y con él no se podía discutir nada, ¿viste? Era como que, y yo, pero a mí no me persigue nadie. No, a vos te persigue porque sos discriminado. Vos sos discriminado porque sos sudamericano. Digo, pero escúchame, con mi apellido y mi cara, ¿te parece que sí, sos un discriminado?
Yo digo, bueno, si a vos te funciona, digo, si te funciona, yo encantado, ¿viste? Si eso te justifica. Por supuesto que tenés que tocar, pero fíjate cuántos elementos extra fuera de lo que vos tocas hacen a que seas aceptado o no aceptado. Hay muchos elementos extra. Por eso que no se puede ver todo simplemente, si tocas bien, te va a ir bien, si tocas mal, te va a ir mal. No es cierto. Te podés tocar la vida. A mí, hoy en día, que yo toco mucho mejor que antes, me va mucho peor que cuando yo llegué a Estados Unidos. ¿Y por qué? Y se da otro fenómeno interesante. Cuando sos músico joven, hay expectativas. Digamos, si te ven joven y dicen, bueno, toca así, pero más adelante va a tocar mejor. ¿Entendés? Entonces siempre está la expectativa de hasta dónde puede llegar el tipo. A mí me abrieron las puertas, ¿sabes? Cuando yo llegué a Nueva York, en vez de pensar negativamente que te iban a cerrar las puertas, a mí los que me dieron trabajo me dijeron, sí, vení, y me dio un montón de laburo. Todas esas bandas que yo te digo, todos esos grupos, donde habían gente pesada, estamos hablando de Randy Brecker, de John Faddis, de Roy Hargrove, de qué sé yo, ¿quién más? Monty Alexander, toda esta gente yo trabajaba con ellos. Y toda esa gente me recibía bien, porque era más joven y de alguna manera pensaban, bueno, si toca así, bueno, por ahí más adelante va a tocar mejor. No sé qué decirte. Y mucho tiene que ver con algo que también es muy difícil de controlar, pero uno puede ayudar. Uno no, que tenés que estar en el momento exacto, en el momento, ¿cómo se dice? Right moment, right place. Es decir, tenés que estar en el lugar correcto, al tiempo correcto. Esa combinación de elementos. ¿Por qué? Porque de repente estás jangueando con un tipo que te presenta a alguien otro y te dice, che, este tipo toca, ¿eh? Cuando tenga la chance. Y entonces este tipo te mira y vos decís, bueno, ni se va a acordar. Dentro de 2 o 3 días por ahí te ve en otro lugar. Y hay gente que no sabe. Por ahí a mí me llamó mucho la atención una vez que me encuentro con Christian McBride, que es un tipo con quien yo no tengo ninguna relación, no lo conocía, personalmente nada. Y yo voy y me presento, porque es que ni se me ocurrió. Y dice, ¿qué tal, Christian? Yo soy Andrés. Che, yo ya sé quién sos. ¿Y de dónde mierda sabe este tipo que soy? Así como te digo, pero no es que me dijo, a ver, déjame pensar, no te ubico. No, yo sé quién sos. Sí, ¿de dónde sabe este tipo? Es decir, hay muchas cosas que uno no domina, de muchas cosas que uno no sabe que pasan y que le pasan en la vida y que vos no tenés control. Por eso lo único que vos podés hacer es ser lo mejor que puedas en todo sentido, como persona, como profesional y obviamente como músico. Y estar disponible y estar visible, porque este es otro elemento fundamental. Si me decís un elemento más que hace que sea importante, es ser visible, que la gente te vea, que la gente, que vos vayas a las sesiones, a las jam sessions, que vayas a los boliches, que la gente te pueda ubicar. Por lo menos esto era así en el mundo pre-COVID. Ahora ahora van a haber cambios importantes. ¿De qué manera el virus va a afectar? Ya está afectando de una manera enorme. Así que es un momento difícil. Yo tengo una esperanza, pues, tengo una esperanza y creo que las cosas se van a ir normalizando. En parte la contestación es que se tienen que dar un cúmulo de factores para que te acepten y mucho tiene que ver la suerte. Hoy en día hay tanto en Internet que la dirección que te da un profesor es fundamental. Es mucho más importante tener ahora tal vez que antes, porque antes no tenías antes como que tenías eso y ya está. Hoy en día tenés tanto a tu disposición, que si vos no tenés una guía, que si vos no tenés alguien que te guíe, la dirección de alguien que vos reconoces como alguien que sabe y que te guía y que se preocupa por vos,
Que esto es lo que a mí más bronca me daba, de ver que no hay una preocupación. Lo que vos tenés que hacer es, vos tenés que abrir la mente a la persona, porque a Tomás lo que le gusta no es lo mismo que le gusta a Jerónimo, y a Jerónimo le gusta algo que no tiene que ver con lo que le gusta a Marta. Y cada uno, y entonces el profesor, ¿qué es lo que hace? El profesor lo que tiene que hacer es hacerte entender las generalidades, la guía general, y decirte, mira, por este camino vas a encontrar tal y tal, tal, tal cosa, y si vos querés hacer otra cosa, entonces, fenómeno, hacelo, pero, por ejemplo, para tocar free jazz, puedes decir, no hace falta conocer nada, vas y tocar. Y hay gente que dice, bueno, tocar free jazz es como jugar a la pelota sin arcos, ni cancha, ni nada, ni marcación de ningún tipo. Vos jugás a la pelota. No, no es así. Porque para tocar un free jazz convincente también hay que hacerlo bien. Hay que tener el entendimiento de dónde viene esa música y cómo hacerla y cómo tocarla, más allá de la parte técnica. Entonces hay que tener el entendimiento de la música por encima de todo. Hay que entender la música. Y eso es muy difícil de poder conseguirlo en clases de media hora o una vez por semana. Es muy difícil de poder orientar al alumno. Eso pasa acá también, no te vas a creer. Eso pasa en casi todos los conservatorios. Entonces, sale la máquina de hacer chorizo, que es máquina de sacar saxofonistas, trompetistas, lo que fuera, toda gente que suena más o menos lo mismo, porque todas las influencias son más o menos las mismas. Y son muy pocos aquellos que dicen, no, yo me voy a cortar por mi lado, por la mía. Como Tomás, que está escuchando a Benny Carter. Y si vos le dices, si él le dice a Benny, le dice a los chicos, compañeros, ¿quién escucha? Vos escuchás y yo escucho a, ¿qué es eso? Oliver, ¿cómo se llama? Poner Steve Wilson, escucho a Antonio Hart, o escucho a, ¿cómo se llama? Este saxofonista que me gusta mucho. ¿Qué sé yo? Y si él dice, no, no, yo escucho a Frank West y escucho a Benny Carter o Willie Smith, y yo decía, ¿y de dónde saliste? No, la mayoría no van a entender y lo van a dejar de lado. No, no, porque está escuchando, está en otra cosa, ¿me entendés? Eh, entonces, eh, no hay, porque aparte se está haciendo un trabajo de búsqueda del mismo, él está buscando por otro lado. Yo no sé cómo fue que vos, Tomás, te has puesto a escuchar Johnny Hodges, porque son gente que no son, que nadie habla de ellos hoy en día. ¿Me entendés? No sé cómo fuiste que vos, si vos por casualidad o porque cómo fue lo tuyo, pero el tema es que toda la gente escucha lo que tiene las mismas influencias. Y cuando todo el mundo tiene las mismas influencias, si todo el mundo piensa de la misma manera, todo el mundo va a decir las mismas cosas. Porque nuestra mente finalmente termina siendo como computadoras donde almacenas la misma información. Y la computadora procesa la información de la misma manera en todos casos, lo mismo. Es decir, lo que sale, el resultado va a ser siempre el mismo. Si yo lo único que te hago es escuchar a vos, a Wayne Shorter, entonces vas a salir tocando como Wayne Shorter. Si yo te digo a vos, si yo te hago escuchar no sé, a Phil Woods, entonces vas a salir tocando a Phil Woods, si tu única influencia es. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que uno tiene que estar expuesto a todo el mundo, a cosas bien disímiles. Ornette Coleman, Phil Woods, um, Kenny Garrett, que es lo que te estaba diciendo, que para mí me encanta cómo toca él. Kenny Garrett, o Joshua Redman, o Mark Turner, que es muy distinto de Joshua Redman. Pero entonces hay que escuchar los dos. Pero también hay que escuchar a Lucky Thompson. Y también hay que escuchar a Dexter Gordon. Y también hay que escuchar a Walter Gray. Y también hay que ir más para atrás. Coleman Hawkins, y Lester Young, y Herschel Evans. Entonces, en la medida en que vos tengas una paleta de colores más amplia, menos chance vas a terminar de sonar como todo el mundo. Lamentablemente los profesores y entre los alumnos, porque todo el mundo quiere ser hip, todo el mundo quiere estar en la última y todo el mundo quiere ser aceptado, porque finalmente
aunque nos hagamos los cocoritos, todos queremos ser aceptados y que nos vean, como que el tipo, ¿viste?, está en la cosa. Entonces todo el mundo escucha, y sin desmerecer en lo más mínimo a un Chris Potter, a Mark Turner o lo que fuera, sin desmerecer para nada, porque son grandísimos músicos. Pero ellos mismos te van a decir, o Branford te va a decir, no, escuchen a Ben Webster, o escuchen a otra gente, porque si no todo el mundo tiene la misma visión. Más allá de lo que te dije, que aprender la música no solo pasa por la parte técnica, no solo pasa por poder tocar un solo bien, no solo pasa por tocar un estilo determinado, sino que hay toda una cuestión global que es mucho más amplia y que tiene que ver con las influencias, con entender la música, de dónde, qué es el jazz. Es decir, no definir, sino que sentirlo. Y eso lo vas a sentir con los músicos que son mayores, de los cuales lamentablemente hemos perdido, y ahora con el COVID hemos perdido mucho más. ¿Me entendés? Entonces, esto ha sido terrible. Con el COVID, muchos músicos de un gran valor se han ido. Y lamentablemente es algo que se está muriendo. Entonces, yo me considero un afortunado porque he tenido la posibilidad de no solamente de tocar, sino que de vivir la vida del músico profesional con muchos de ellos. Y esto es una cosa que es difícil de poder transmitir la importancia de eso, porque tenés una visión distinta, desde otra perspectiva. El desarrollo del sonido es una cosa pero tan complicada de explicar, porque pasa por todo esto que estamos hablando, por la información que vos tengas, y está la persona en sí. Y hay una cuestión también física, ¿viste? De tu estructura física. Michael Brecker tenía un sonido impresionante, pero Michael Brecker era un tipo alto, era un tipo y un cuello largo. Es decir, hay cuestiones físicas que también afectan a un sonido que se hace más personal, de repente. Pero obviamente son cosas que uno no puede controlar, que son más altos, más bajos. O que, por otro lado, Johnny Griffith era un tipo bajito y tenía un sonidazo. Entonces, es decir, es como que no saber, no hay una ley, no hay una cosa, una manera de decir, mira, para desarrollar el sonido, no, para desarrollar el sonido lo único que puedes hacer es vivir la música, es escuchar variado, lo más variado posible, y tratar de adentrarte en los distintos estilos, en estudiar a fondo los grandes saxofonistas. Y cuando te hablo de la tradición, sí, porque la tradición es donde vos vas a encontrar la fuente de la música. A lo mejor a los chicos de hoy en día no les interesa tanto el swing, pero a vos sí. Y vos tenés algo, un elemento que hace que tu manera de tocar, sumado a tu interés por el swing y demás, te haga sonar más casero y más swinguero y qué sé yo, y esto y lo otro, y vos vas a ser distinto. Para mí, el sonido es evidentemente lo principal. Y tener un sonido especial, distinguible, es muy, muy importante. Cuando vos tenés un sonido particular, personal, tenés una parte muy importante de la batalla ganada. Pero, ¿todo el mundo tiene sonido personal? No, no todo el mundo. Y si vos me decís, bueno, ¿cuál es la forma de no caer en el todo el mundo? La única manera es escuchar abiertamente y seriamente y adentrarse en distintos estilos y encontrar dentro de esos distintos estilos sonidos que a vos te gusten y que vos puedas relacionarte. Porque la influencia tiene mucho que ver. Lo que has escuchado, lo que has procesado, lo que has mamado, tiene mucho que ver. Eso es lo único que uno puede hacer por parte de uno. No puede decir, yo voy a sonar distinto. No existe eso. Ahora, si vos me decís, yo voy a tratar de informarme y abrir mis oídos a lo máximo posible, pueden ser otras músicas, inclusive fuera del jazz. Siempre y cuando estamos hablando de tener una base, yo
parto de la base de lo que uno tiene que tener a partir de cuando uno está estudiando, de cuáles son los requisitos básicos. Después uno le da distintos niveles de importancia de acuerdo a muchos factores, pero obviamente que el número uno para mí es el ritmo, sin duda. Y vas a decir, pero si no las escalas y los arcos, sin duda es el ritmo, porque es el que siempre se le presta menor importancia. Mira, sé siempre amigo del baterista, porque el baterista te puede sonar muy bien o te puede hacer sonar muy mal. El baterista es fundamental. Yo, si vos me decís a mí, ¿cuál es el instrumento con el cual yo haría un dúo? Yo elijo la batería. ¿Por encima del piano o por encima del contrabajo? Y de repente, entre el piano y el contrabajo, no sé, pienso, depende del tipo de música que tocaría. Para algunas cosas el piano, para otras, pero el contrabajo no lo bajaría para nada de importancia porque me da ritmo. Eh, entonces, para mí el ritmo es fundamental. Y vos decís, ¿y cómo se trabaja el ritmo? Y el ritmo hay que trabajarlo muchísimo, en gran parte con el metrónomo. ¿Y qué tiene que ver el metrónomo con el swing? Nada, pero hay que tener ritmo. Porque también hay que entender que las frases que uno hace tienen que estar rítmicamente bien colocadas. Desde el punto de vista instrumentistas de viento, pianistas, lo que fuera. Es decir, el ritmo juega un papel fundamental. Es como sacar una foto. Si vos una foto tenés un lindo motivo, pero movés la cámara, si no está bien enfocado, la belleza de la foto desaparece. A menos que sea una foto esotérica. Pero si estás tratando de sacar una buena foto, si vos mueves la cámara, ya ni siquiera importa el tema de la foto, no importa que sea tan linda o no, menos linda o lo que fuere. Importa que moviste la cámara y ya está. Entonces la idea es lo mismo. La idea musical tiene que cuadrar perfectamente rítmicamente. No quiere decir esquemáticamente, quiere decir que rítmicamente, por ejemplo, con swing o lo que fuera, pero, viste, desfasado inclusive. Pero inclusive cuando tocas desfasado rítmicamente, tenés que poder hacerlo bien. Tenés que saber cómo volver y no desfasarte completamente y perder noción de dónde estás. ¿Entendés? Entonces, para tocar desfasado, tenés que tener muy en claro el ritmo. Así que el ritmo es lo número uno. Para mí, sí, es algo de lo cual uno tiene que trabajar. ¿Cómo se trabaja? Con metrónomo. Y fundamentalmente prestando la atención y entendiendo la importancia del ritmo. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando estás escuchando otros músicos tocar, le prestes atención al ritmo, por encima de todo. Y esa focalización es fundamental. Me vas a decir, ¿sí, ¿es tan importante? Sí, es tan importante. Porque estar focalizado en eso, en prestar atención al ritmo, es como que es un constante recordatorio de que el ritmo tiene que ser fundamental. Más que nada cuando tocas lo que se llama mainstream jazz, cuando tocas swing, lo que fuera, es fundamental. Tocar free jazz, por ahí es un poco distinto, pero no es tan crítico. Pero si tocas mainstream, tenés que tocarlo, tenés que poder y dominar el ritmo, muy importante. Y desde el punto de vista del baterista, ¿viste? Saber muy bien dónde estás y proveer a los demás instrumentistas de una base de que tienen que siempre saber dónde están rítmicamente. Vos podés volar por la batería, vos podés tocar todo, pero en la medida en que vos proveas el ritmo esté siempre claro, vos tenés toda la libertad del mundo de tocar. Nadie te pide que haga ching, 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 ching. No, eso se acopla estilísticamente mejor a un determinado estilo. Pero desde el punto de vista musical, lo importante es que vos con toda la batería, que eso es lo bueno de los movimientos del jazz, digamos, de la música en sí de los últimos 30 años, 40 años, 40 años, un poquito más inclusive, donde el baterista empieza viste, con Max Roach y demás, empiezan a abrir y ya no es una cosa tan estática.
y tenés gente después como Jack DeJohnette o gente que no toca time, ¿viste? Nada más, sino que lo hacen, que toda la batería hace, es un proveedor de ritmo. Bueno, ritmo número uno. Después, obviamente, viene la parte de armonía, que tenés que tener una noción importante. Yo siempre insisto a todos mis alumnos que estudien piano. Es fundamental. Cuando nosotros trabajamos por ejemplo, con la Dizzy Gillespie, estaban todos estos músicos que yo te digo, que te mencioné, lo primero que hacían, desde Jimmy Heath hasta Antonio, hasta Mark Gross o lo que fuere, todo lo primero que hacían, todos nosotros volábamos, cuando llegábamos a un teatro, volábamos al piano y a ponernos a tocar el piano. Porque es como un mal hábito, ¿viste? Todo el mundo, y los pianistas se enojan, porque dicen, ¿por qué todos ustedes vienen acá a romper la bola a tocar el piano si ustedes no son pianistas? Pero es sí, porque en realidad no te puedes sustraer. Yo no dejé de tocar nunca el piano. Y para mí es fundamental el piano. Es como que si yo no tengo un piano, me siento perdido. Te diría que es casi tan importante como el saxofón para mí. Entonces, ¿pero y por qué? Porque eso también, yo me acuerdo de Dizzy Gillespie, también tipo, estaba todo el tiempo en el piano, y así es como descubrí, porque el piano tiene lo bueno que vos podés ver todo, lo ves todo delante tuyo, ves, y con un solo movimiento de un dedo, dos dedos, tres dedos en un acorde, podés hacer una cosa completamente distinta y te lleva a algo completamente distinto. Entonces, esa es como una enorme libertad que te das. Al poner los dedos en un acorde base y después empezás a mover, a hacer desplazamientos de semitonos, inclusive, o de terceras, y vas armando siempre teniendo en cuenta el sentido melódico del acorde, es decir, el traspaso de un acorde a otro conectado melódicamente. Hay que aprender eso. Y aparte, cuando estás escribiendo música, es fundamental, tenés que conocer el piano. Yo conozco solamente un gran músico que no sabía tocar piano. Pero todos los demás tocan piano. Todos tocan piano. En mayor o menor grado. Lo usan para escribir música, además. Así que el piano es fundamental. Jack DeJohnette, el gran pianista. Es decir, el piano es un instrumento fundamental y la armonía tiene un valor fundamental. Toda la experimentación que uno puede hacer a través del piano, más que nada, sentarse al piano y buscar, y dejar que los dedos vayan buscando. Y así surgen secuencias armónicas, así surgen sonidos, así surgen climas que puedes armar tocando una secuencia armónica. Es fundamental. Y vos decís, ¿es solamente para mover los dedos? No, porque también yendo a una manera más tradicional, aprender las secuencias armónicas de los temas es fundamental. Yo llegué a un punto, y no me estoy jactando nada, pero es que es una realidad. Yo llego a un punto que hay muchos estándares que yo no los conozco, pero ya tengo tan incorporado las secuencias armónicas que puedo tocar, si no es un tema muy complicado, puedo tocar sin conocer los acordes. He oído. Porque también lo he hecho. Y a mí me parece que es una práctica, una de las cosas que la academia no te va nunca a incentivar a hacerlo, y sin embargo es una gran práctica, es tocar, es orejear todo. Porque lo que estás haciendo es audio perceptivo. ¿Me entendés? Entonces tenés que orejear todo, tenés que orejear, tocar, ya un jingle por televisión, vas y tocas el saxo sobre el jingle, o una cantante, o un tema que estás escuchando pop, o lo que fuere, y estás orejeando, sin tener los acordes. Y hay mucha gente que dice, no, pero yo necesito, si no tengo los acordes, ¿cómo puedo hacer? No, sí, tenés que tocar sin acordes, tenés que tirarte a la pileta. Sonny Rollins eso lo decía muy claramente, no puedes estar pensando en los acordes a la vez que estás tocando y creando melodías. No es así. Sonny Rollins no te la daba bien clara. Decía, yo solamente puedo pensar una cosa a la vez. Es decir, las líneas melódicas que yo estoy tocando. Punto y basta.
Y no me diga, porque la secuencia armónica, voy de un fa a ver si me la novena. Y sabes, uno de los grandes problemas que los chicos que venían era, ¿no? Porque, ¿sabes qué pasa? Que yo no sé por qué acá yo puedo meter la séptima en si el pasaje de la séptima a la novena, y yo, flaco, usá el oído primero, es decir, borrate toda esa historia en la cabeza. Todo eso lo haces cuando estás estudiando. Cuando estás estudiando, te sentás al piano, lees, tratás de ir aprendiendo, tratás de aprender la teoría. En el momento que tocas, te olvidás, no pensás más. No pensás más en otra cosa que en lo que vos estás tocando. No pensando, decime, porque si voy de la se están construyendo como pequeñas computadoras, los chicos más jóvenes, las generaciones más jóvenes, funcionan como pequeñas computadoras, pero es que eso también te saca, ¿no? Porque te desconcentra de lo que es el tercer punto en importancia, pero no muy detrás de lo que te acabo de decir, que es la melodía. Es decir, por ejemplo, número uno, la melodía, la gente se lo pasa por los tubos, que lo que están haciendo es esperar a que pase la melodía lo más rápido posible para ir al solo. Son pretextos para improvisación, para improvisar sobre algo. ¿Qué tocamos? Y tocamos este tema, bueno, dale. Pero, ¿y vos te alzás la melodía? Y no importa, yo toco un poquito la melodía y después improvisamos. No, loco. No es así. No, particularmente en el mainstream no es así. Uno tiene que conocer la melodía, tienes que conocerla y tenés que respetar la melodía. ¿Cómo se respeta la melodía? Los grandes, un tipo como Jimmy Heath, por ejemplo, o Ben Webster, te van a decir, tenés que conocer los lyrics. Cuando yo lo vi a Dexter Gordon por primera vez en mi vida, lo vi en Londres. Estaba estudiando, iba a Ronnie Scott y lo veía con grupos fantásticos, con George Cables y Rufus Reid y Eddie Gladden. Y los vi tocar. Cuando tocaba baladas, Dexter, primero yo no entendía nada. Yo recién, viste, era un pato mojado. Y entonces el tipo hablaba, como era un tipo muy especial, yo pensaba que el tipo balbuceaba, estaba high, viste, y decía cualquier cosa. Lo que estaba diciendo antes del tema eran los lyrics. Es decir, el tipo decía el tema, daba una idea sobre la temática del tema que iba a tocar. Entonces él decía la letra de los distintos temas, Skylar, que el tipo hablaba, viste, que es una canción que habla sobre un pájaro y demás, y de que está volando y que te quiero ver y que te pierdo. Y el tipo daba toda la letra del primer verso, qué sé yo, y lo daba como para aclimatar a la audiencia, para que la gente sepa de qué se trataba. Pero más allá de eso, en términos más prácticos, conocer los lyrics también te dice cómo frasear la melodía. Porque si vamos a si cuando tocamos mainstream, si cuando tocamos los standards, no tenemos idea del fraseo, tocamos cualquier cosa. Es decir, puedes llegar a dar, si no tienes una experiencia haciendo este tipo de cosas, puedes articular en los lugares equivocados. Y suena raro, suena feo. Por eso que ¿viste? Uno escucha a veces una melodía bien tocada y decís, uy, qué lindo. Porque pues, está bien articulada, está bien tocada, las frases cuadran y van donde tienen que ir con la articulación que tienen que ir. Porque van relacionadas a las palabras. A veces los temas se componen desde la música y a veces se componen desde la letra. Entonces hay que entender, hay que saber la articulación de las frases, cómo se articula para hacer para poder interpretar de la mejor manera posible esos temas. Cuando a vos que Tomás, que vos, yo no sé si esto lo caso o no, pero ¿viste? Si vas a tocar una balada, agarrate el texto, hay un montón de libros que tienen todas las letras, y escuchar, lee los textos y fíjate cómo se aplica la letra a la melodía que vas a tocar. Y vas a ver que te va a dar mucha pauta de cómo tocar la melodía. Prácticamente te va a decir cómo tienes que tocarla. Y vos decís, pero es necesario. Y si querés tocar respetando la tradición, tenés que hacerlo, porque esa gente conocía
Los que tocaban en esa época, 50, 60, 40, lo que fuera, tocaban y conocían la letra. O ya lo tenían tan internalizada la articulación, porque también eso también se convierte en algo más o menos estandarizado. Entonces, ellos ya sabes, ya hay una manera de articular específica. ¿Entendés? Entonces, para mí, ese es el orden de las tres cosas sobre las cuales uno tiene que trabajar muy a conciencia, que son fundamentales. Y por supuesto, toda la parte de técnica, eso va desde ya, por supuesto, toda la parte técnica, todos los patterns y demás. Los patterns ayudan muchísimo. Es una práctica que yo, digamos, lo hice, me empecé a adentrar en patterns y demás más adelante en mi carrera profesional. No, al principio no le daba mucha bola. Pero los patterns son muy importantes porque te ayudan a pensar en distintas tonalidades. Te dan también la facilidad técnica. Es muy importante para nosotros tocar en todas las tonalidades. Esto es una premisa fundamental. Ya seas un pianista, saxofonista, trompetista, lo que sea, tenés que poder tocar en todas las tonalidades. Y tenés que tener el mayor dominio posible de las tonalidades. Así que agarrás un estándar, tenés que practicarlo en todos los tonos. Agarrás jazz step, lo practicás en todos los tonos. Es decir, ¿entendés? Porque eso y los patterns juegan un papel muy importante en eso. Te ayudan a pensar también en las distintas tonalidades. Es como que te abren el camino para poder hacer eso. Para poder tener la libertad de no verte frenado por tonalidades difíciles. Como un mensaje para la posteridad. Yo creo que lo que uno realmente tiene que tratar de hacer es mantener la mente abierta, escuchando, respetando aquello que no es común a nuestros oídos. Entender que también la música es mucho más allá que sonidos, también el silencio juega una parte fundamental. Y que escuchar distintos tipos de música nos abre la cabeza. Nos abre la cabeza y uno no va a poder escuchar música si uno no tiene la cabeza abierta de antes. Es decir, uno tiene que empezar a escuchar música a partir de tener una actitud abierta frente a las cosas. De una persona que respeta. Por eso yo creo una conexión entre la vida, entre la manera que uno es como persona y la música. Porque para ser un buen músico tenés que tener por lo menos una especie de inteligencia natural, en el sentido que la inteligencia natural te va a decir lo que está bien, lo que está mal, el respetar al otro. Para vos poder escuchar distinta música, tenés que poder respetar a los demás. O tenés que respetar cosas que a priori no son lo que a vos te interesa. Entonces tenés que partir de una actitud humana. ¿Me entendés? Yo con el tiempo voy entrando más en ese tipo de razonamiento. Ya no tan específico de qué escala tengo que tocar o qué cosas, sino que cuando hablábamos al principio de la importancia de las influencias de los artistas mayores y demás, y como uno tiene que aprender de ellos cuando tiene la posibilidad de estar con gente que tiene más experiencia que uno, porque ahí es donde te das cuenta que ellos ya tienen de por sí una actitud más abierta frente a las cosas. Por más que tiene una personalidad muy clara, ¿viste? Muy delineada en la manera que ellos tocan, y sus estilos y su sonido, pero vas a encontrar que la mayoría de los músicos mayores tienen una actitud más abierta en general. Y eso es lo que va, para mí es lo que vale. La apertura mental es fundamental, respetando los distintos estilos de música y demás, y tratar de ir tomando distintos elementos que hagan que uno pueda trabajar, finalmente te van a llevar a tener una personalidad personal, una cosa
una cosa tuya propia. Es muy difícil tener un sonido personal o un approach personal en tu instrumento si vos no estás expuesto a distintas variantes muy disímiles por ahí. Así que yo creo que la búsqueda, yo creo que la escuela es muy importante para, más que nada, juntarlos a todos para ir nutriéndose uno del otro. Pero el aprendizaje no lo vas a hacer tanto en la escuela, sino que lo vas a hacer fuera de ella, con la guía supuestamente positiva de los profesores que te tienen que empujar a la búsqueda. Yo creo que ese es el mejor ejemplo para mí de lo que es un buen profesor. Es alguien que te incita a buscar. Que no te dice, mira, esto es correcto, así está bien y esto no está bien. No, que te dice, mira, tenés distintas maneras, tenés distintos caminos. Tenés este camino, este otro, este, el que vos te hagas. Experimentá, buscá dentro de cada uno, buscar lo mejor de cada movimiento. Respetarlo y tratar de entenderlo. Esa agilidad mental. No te olvides que todo esto también es un proceso como ejercitar un músculo. Finalmente nuestro cerebro es un músculo. Es decir, es algo que si vos lo ejercitas, te va a responder. Si no lo ejercitas, no te responde. Se atrofia. Es así de sencillo. Y cuando vos empujas tu mente, tu manera de pensar en una determinada dirección, tu cerebro va en función a eso. Es decir, se abre a eso también. Tenemos que ser lo más amplios, lo más abiertos posible para poder, desde una actitud de respeto, asimilar distintas influencias, hacer una búsqueda propia. En Internet hoy todo lo que uno quiera buscar lo va a encontrar, pero tenés que saber lo que está buscando, con la ayuda de los profesores que uno pueda tener. Así que, y mi mensaje es, nunca dejes que nadie te diga, no, esto no lo puedes hacer. Te lo dicen todo el día esto, pero es una gran verdad. A veces son verdades que se repiten todo el día y uno, porque tanto se repiten, no le da importancia. Dicen, bueno, pero eso ya me lo dijeron, ya lo sé. Ya lo sé, pero de saberlo a aplicar, una cosa es saber algo y otra cosa es internalizarlo. Muchas veces me pasa que con los alumnos yo hablo y les digo, mira, tal cosa, pero, y yo mismo les digo, vos ya sabés, ya lo sabés, pero una cosa es saberlo, ya lo escuchaste, lo procesaste, lo entendiste. Una cosa es entender algo, otra cosa es asimilarlo. Son dos cosas muy distintas. Entonces, en términos generales es eso, es buscar información, es llenar nuestra cabeza, nuestra computadora que llevamos arriba, de información y hacerlo de la manera más abierta, tratar de ser buena gente, buenos seres humanos, de ser buenos profesionales. Y yo creo que eso básicamente, en pocas palabras, es lo que yo dejaría como, digamos, como un legado así, en cuanto a lo que yo quisiera que mis alumnos tengan siempre, una actitud, una apertura mental.